Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente en Educaréis. Qué gusto verles nuevamente en esta tarde que, bueno, desde donde yo estoy está muy calurosa. No sé cómo Clau, tengan, yo no veo todavía que empiece. pero ya estamos en vivo. ¿Ya estamos en Facebook? Sí, María Aurora, ya está. Bueno, pues como les decía, un gusto enorme tenerles nuevamente aquí en nuestra sección de los miércoles de Facebook. Es un gusto enorme poder compartir con ustedes, es un gusto enorme verles hoy con un tema eh, poco trabajado en Educaréis. Es la primera vez que hablaremos de cuerpos negros en la escuela. Y bueno, tenemos el orgullo de recibir a Ana Guadalupe García González. Ella es maestra en ciencias políticas. De verdad es un placer tenerte con nosotras y que aceptaras nuestra invitación. Voy a leer brevemente su semblanza para que le conozcan un poco más. Ella es fundadora de Afro Paracas Morelos, es activista, investigadora comunitaria y promotora de los derechos de las personas afromexicanas. Es una mujer negra, cimarrona, pansexual, madre, licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Políticas y activista feminista negra. Desde el 2020 impulsa procesos de visibilización, formación política e incidencia comunitaria a través de su colectivo Afro Paracas Morelos, con un énfasis en mujeres afrodescendientes y juventudes. Su trayectoria se ha centrado en el fortalecimiento de la identidad afrodescendiente, la defensa de los derechos colectivos y la promoción de la participación política en espacios locales. Ha coordinado talleres de autoascripción, memoria histórica, justicia racial y derechos políticos en las comunidades como Paracas en Yautepec y la colonia Antonio Varona en Cuernavaca. En 2023 y 2024 tuvo el rol clave en la defensa de las acciones afirmativas de personas afromexicanas en Morelos, articulando estrategias de impugnación ciudadana ante tribunales electorales. Su trabajo ha sido reconocido por instancias como el INPI y la Secretaría de las Mujeres. Ha también representado a Morelos en diversos foros nacionales e internacionales sobre pueblos afromexicanos, derechos humanos y justicia interseccional. Como investigadora comunitaria, ha publicado en revistas académicas sobre la hipersexualización de las mujeres negras, participación política de las mujeres afroafricanas y ha impulsado proyectos como la cartografía afromorelense en colaboración con Afrolab de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con la formación especializada de los estudios afro-latinoamericanos, derechos humanos y participación política, con diplomados avalados por instituciones como la UNAM, la IIJ, la Universidad de San Carlos en Guatemala, la ONU Mujeres, la Red de Mujeres Afromexicanas, Afrocaribeñas y de la diáspora, perdón.
Actualmente constituye una línea de investigación sobre identidad afro, procesos de autoascripción y justicia política desde el sur de Morelos. La maestra Ana Guadalupe García González, investigadora, sobre todo en líneas de identidades, derechos y participación política de las poblaciones afrodescendientes en México, coordinadora general de Afro Paracas en Morelos, y ya daremos a conocer sus sitios web por si quieren contactarla y sus correo electrónico. Pues mira, un poco tropezada mi lectura esta vez, mil disculpas a quien me escucha, pero pues con todo el orgullo, todo el gusto de poder presentar a Ana. Si quieres ir saludando, Ana, yo voy descargando la presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan, que nos ven desde este espacio. Muy agradecida contigo, Claudia, por permitirme ennegrecer este espacio desde una perspectiva educativa y hablar de esto que me apasiona, que me atraviesa, que tiene que ver con la negritud y la afrodescendencia en México. Dame un segundo, lo abro para poder compartir. Muchas gracias. Ahí lo tenemos perfecto. Tú me vas diciendo cuando cambie y los micrófonos son tuyos. Sí, una disculpa, Clau, esta no es la diapositiva. Dame un segundo y te la vuelvo a mandar porque creo que te envié otro archivo. Ok, yo lo espero, no te preocupes. Muchas gracias. Sí, chécalo. Un gusto que se están conectando muchísimas personas. Ahorita ya iniciamos la charla. Por favor, denle like a este video para que lo pueda, y también compártanlo en sus redes sociales. Por favor, denos like en nuestros seguidores a la página, síganos para que reciban pues las notificaciones de los eventos que vamos teniendo cada semana y de algunas informaciones que compartimos con ustedes. Tú dime si ya está por acá. No, estoy tardando un poco, voy a tratar de compartir Ajá. para que me des el host. Ya lo tienes, ya puedes. Ok. Tal vez no en esta, deja miro. Porque ya ves que estábamos en otra. Sí, en otra. Ok, ya lo tienes, ya eres Perfecto. coanfitriona. Muchas gracias. Ustedes me van contando si se va viendo mi pantalla. Yo te aviso ahorita. Parece que ya va a jalar. Ok. Ahí me dicen si ya estoy viendo mi pantalla.
Solo ponla como presentación y Ya está está listo. cargando, sí, justo está cargando. Pues muchas gracias. Agradecerte, Clau, a las personas que hacen posible estos espacios que son sumamente importantes para nosotras, las personas afromexicanas, negras y marronas, afrodescendientes en México. Contarles un poco que justo estamos en un momento muy interesante para la población afromexicana. Estamos en el marco de la encuesta Intercensal 2025, que es de octubre al 14 de noviembre, ya está por terminar, pero es un espacio muy importante para hablar de esto que significa ser afrodescendiente, ser afromexicano. Yo el día de hoy voy a hablarles de este tema que le propuse a Clau y que ella tuvo a bien aceptar, que titulé Cuerpos Negros en la Escuela, racismo, endorracismo e hipersexualización en la experiencia educativa de niñas, niños y adolescentes afrodescendientes. Primero quisiera en esta plática situarme y hacerla un poco desde mí, desde lo que me atraviesa, porque ha sido como he ido construyendo estas formas de hablar de la negritud, de construir política pública y de tratar de cambiar la realidad para nosotras las personas negras, afrodescendientes, afromexicanas. Como dijo Clau, yo soy una mujer negra, cimarrona, pansexual, soy madre también y hoy me gusta decirlo así, poderme nombrar como una persona negra, porque en mi infancia, en mi adolescencia, en mi historia de vida, nunca se me habló de lo que significaba ser afrodescendiente en la escuela, ni de la historia de mi comunidad, de mi etnicidad en esta historia tradicional que conocemos en México. Lo aprendí muy tarde a través de mis rasgos, mi piel, mi cabello, mi forma de ser, que venían de una historia mucho más grande, una historia que había sido borrada, pero que no se extinguía. En esta foto comparto el espacio con mi hijo Mariano, un niño negro cimarrón que está por cumplir 9 años, quien me ha inspirado en volverme activista y él a sus casi 9 años también ha decidido volverse activista para combatir este racismo sistémico que en México nos atraviesa. Primero quisiera poner un poco cómo está el panorama internacional, quiénes somos las personas afrodescendientes. Sabemos que las personas negras afrodescendientes que venimos ancestralmente desde la madre África en forma de trata esclavista hace más de 500 años, no solo a México, sino a algunos países de Latinoamérica, pues llegamos arrancados de esta raíz, de esta cultura, como esclavos, en el caso de México, para trabajar en haciendas azucareras, en haciendas algodoneras, o bajo la mano de la corona española para poder hacer estos trabajos duros, porque se tenía en ese contexto histórico del momento la idea de que las personas negras éramos cuerpos fuertes, éramos poderosos y podíamos trabajar de manera de no cansar, ¿no? Para 2001, en la conferencia de la conferencia de Durban en Sudáfrica, un grupo de personas afrodescendientes se reúne para decir que somos, porque de una manera peyorativa habían sido nombrados, siendo nombrados como negros, habían estado todavía en estas formas de invisibilización, ¿no? En esta primera reunión hay una frase muy interesante que dicen las personas que acuden: entramos como negros y salimos como afrodescendientes. Este término se utiliza desde estas comunidades, pero también desde los estados-nación como México, para hablar de las presencias negras que vienen de África, pero están habitando territorialmente espacios como México, como Brasil, como Guatemala, como Honduras, como El Salvador, a donde llegaron todas las víctimas de la trata esclavista. En México, por ejemplo, este antecedente lo tenemos en las primeras reuniones de la población negra en las costas de Guerrero y de Oaxaca, en la década de los 90, donde se empezaba a hablar
de lo que significaba ser una persona afrodescendiente, una persona negra, empezar a cuestionar esa historia tradicional. Para 2015, la Organización de las Naciones Unidas decreta a petición de estas comunidades internacionales afrodescendientes el primer decenio internacional de las personas afrodescendientes, que fue de 2015 a 2024, cuyo lema era justicia, dignidad para las poblaciones afrodescendientes, para que hubiera reparaciones y fueran visibilizadas, fueran contadas, fueran también capaces de tener derechos y de tener políticas públicas. Sin embargo, la misión de este decenio no se cumple y para el 17 de diciembre de 2024, la Asamblea de las Naciones Unidas optó por consenso hacer un segundo decenio para que las personas afrodescendientes pudieran llegar a estos acuerdos, a estas políticas públicas a las que los estados-nación estaban sujetas. En el caso mexicano, las personas afromexicanas son estas personas descendientes de África que llegan a México durante la época colonial y han formado parte de la historia, de la cultura desde hace más de 500 años. En cuestión de legislación para 2019, cuando por primera vez una constitución federal en México habla de ese reconocimiento, de esa visibilización de las personas negras. Para 2020 se hace un primer censo, hay un previo en el 2015 donde se empieza a preguntar quiénes son esas personas afromexicanas, quiénes son esas personas negras y dónde están. Este reconocimiento de la Constitución tiene principios clave como que la afrodescendencia, la afromexicanidad no va a depender solamente del color de piel o de los rasgos fenotípicos. Se pide también un respeto a esa identidad cultural, histórica y comunitaria. A partir del 2019 también se empieza un movimiento a través de un colectivo llamado Afroeduca para que los libros de texto gratuito hablaran de la presencia afromexicana. Ahora bien, trasladando un poco este imaginario social de las personas afromexicanas, afrodescendientes. En educación, cuando imaginamos o pensamos a una niña o un niño mexicano en edad escolar, en la educación básica, primaria, secundaria, preprimaria, ¿cuántos de estos rostros negros son afrodescendientes o cómo los imaginamos? El censo de 2020 dice que somos más o menos 2.5 millones de personas negras en México que se reconocen como afromexicanas, como afrodescendientes, como costeñas, como negras, como cimarronas. Y es importante ver aquí este indicador que son más de 650,000 niñas, niños y adolescentes afromexicanos entre los 0 años y 17 años que se reconocen como afromexicanos. Esto representa aproximadamente que 1 de cada 59 infancias que habitan este territorio son afromexicanos. Sin embargo, estas políticas públicas, estos reconocimientos, estas autoascripciones están puestas desde una mirada adultocentrista, ¿no? En la mayoría de edad como lo hacen las legislaciones nacionales y estatales. Solamente se cuenta que hay esa presencia, pero no sabemos en este censo qué le duele a las infancias, qué le duele a las juventudes, qué tipos de violencias están viviendo, qué necesidades específicas tienen y cómo viven ellos esta autoascripción, este sentir, este pensarse una persona negra. Ahora bien, hay dos fenómenos muy interesantes que tienen que ver con esta violencia racial. Yo tengo aquí dos conceptos que trato de traducirlos desde este lenguaje académico a un lenguaje más comunitario, más entendible. El racismo lo entiendo y lo entiende mi comunidad como este conjunto de ideas y prácticas que jerarquizan a las personas según el color de la piel, el cabello, los rasgos, el origen, la etnicidad. Y este endorracismo es el rechazo propio de nosotras, nosotros, las personas negras, porque sentimos vergüenza interiorizada a lo que significan estos rasgos, porque aprendimos histórica y hegemónicamente
que lo blanco es lo bello, que lo blanco es lo bonito, lo inteligente, lo deseable. Ayer estaba yo en una plática que tenía que ver con racismo y alguien hacía un comentario, bueno, es que hasta los ángeles son blancos, son rubios, presentan pureza. ¿Cómo hay todas estas construcciones sociales sobre el ser una persona negra en un sentido negativo? Porque así se ha construido histórica y hegemónicamente. Hay comentarios, por ejemplo, que yo viví desde muy niña, cuando yo quería usar mi cabello rizado suelto y me decían no te peines así, porque te ves despeinada, porque te ves sucia, porque tienes que venir con el cabello muy pulcro, porque eso se asocia con una cuestión de dignificación, de hegemonía. O cuando te paras en el sol y te dicen no te asoles porque te vas a poner más negra, cuando tienen que ver con estos comentarios muy en específicos con el cabello, con la racialización, con la forma de nuestra nariz. Aquí tengo un testimonio de una niña afromexicana que dice, nos dijeron que aquí no había negros, pero cuando yo crecí viendo pieles morenas, cabellos rizados y bailes que guardaban el ritmo del tambor, aunque ya no sonara, crecí en una tierra que llevaba siglos negando su raíz afro, pero que la guardaba en cada gesto, en cada mirada y en cada historia que se cuenta bajito. Este testimonio me mueve mucho porque tiene también un poco que ver con la forma en la que yo fui criada y el lugar donde nací. Yo nací en la costa del estado de Guerrero y Oaxaca, entre Coajinicuilapa y Pinotepa Nacional. Mi padre es un hombre negro racializado y yo crecí en un contexto étnico donde mayormente tenía visibilidad las poblaciones eh, indígenas. Entonces, mi hermana y yo, que éramos unas niñas negras racializadas, pues salíamos desde este estereotipo. En esta foto yo estoy con mi mamá muy chiquita y puedo ver mis rasgos de una mujer negra. En la otra fotografía estoy en un 12 de diciembre vestida con la ropa típica de las personas indígenas de mi comunidad, porque no había una forma de identidad, una forma de aculturación de las poblaciones afromexicanas, porque no había esa visibilidad. Teníamos que negar esa presencia y hacer un proceso de aculturación hacia otra etnia para poder encajar, ¿no? Esto de pronto ahora que soy una mujer adulta, lo reviso, lo veo, puedo visibilizar todas estas violencias étnicas, estructurales que me atravesaban en ese momento de la vida. Ahora bien, cuando hablamos de este cuerpo negro infantil y adolescente, dentro de estos contextos territoriales, yo puedo observar que el cuerpo es este primer territorio de identidad, pero también es el lugar donde se experimenta la exclusión. Aquí tengo el testimonio de un niño negro cimarrón, Mariano Molina, quien es mi hijo en la primera fotografía, es Mariano de bebé a sus 2 años. Mariano nació en la Costa Chica del estado de Guerrero. Por cuestiones de violencia y de salud, tuvimos que emigrar hacia el estado de Morelos. Cuando Mariano llega a Morelos, pues se vive diferente. Primero, por el color de piel, por la forma de andar, por las cosas que le gustaba comer, por cómo se conducía, por cómo hablaba y empieza a ser extranjerizado, a cuestionársele de dónde venía, por qué hablaba de esa manera, por qué se comportaba así, de dónde era su acento. Después tiene que continuar la educación básica. Fue un problema para Mariano porque no había esa conciencia de otro grupo étnico hacia lo afromexicano o lo afrodescendiente. Fue víctima de violencia racial por adultos, por infantes también, estas violencias entre iguales que no se equiparan al bullying, al acoso escolar, que tienen que ver con un racismo, una violencia que tiene que ver con estas estructuras, con estas historias de vida, con estos procesos de cultura. Mariano afortunadamente me tiene a mí, que
soy activista, que él a esa corta edad se volvió activista y pudo darle la vuelta a esta violencia racial. Cuando a Mariano se le cuestionaba, ¿y por qué hablas así? ¿De dónde eres? Los negros solamente son de Guerrero, no viven en Morelos, pero si eres mexicano, porque en México no hay negros. Mariano, en un enojo, en un arrebato, muy enojado, le contesta a una persona que lo cuestiona y le dice, somos afrodescendientes desde hace más de 500 años, para tratar de reivindicar esta raíz, esta cultura, esta etnicidad de donde él venía y tenía conciencia a esa edad. Cuando vemos este racismo que atraviesa los cuerpos de las infancias o de las adolescencias, eh, son vistos como algo fuera de lo normal. Por ejemplo, Mariano es un niño demasiado grande para su edad, es un niño demasiado fuerte. Ese es el imaginario social, no es la realidad. ¿Cómo a Mariano lo afectó toda esta violencia racial? Pues tuvo un impacto en la autoimagen y en su rendimiento escolar. Mariano llegaba y me decía, mamá, no me cortes del cabello, porque me veo feo, me veo orejón, mi nariz es grande, mi boca es grande, mis labios son gruesos, mi color de piel, no me quiero asolear porque dicen que me pongo más negro. Tuvo un momento de ansiedad, de depresión, él estaba tratado por un problema de salud que le antecedía y nos canalizaron al área de psiquiatría y al área de psicología. Todo este proceso fue porque yo, su mamá, estuve muy al pendiente, muy en comunicación con la profesora de su salón, quien minimizaba estos actos y no lo hacía con dolo, pero sí con el desconocimiento, con esto de no poder identificar esa violencia racial y ese racismo. Mariano tuvo ese acompañamiento psicológico y psiquiátrico a su corta edad y pudo darle la vuelta, pudo construir herramientas para poder hacerle frente a este racismo. Ahora bien, cuando hacemos sentir raro a un niño por su color de piel, por su cabello, no solamente lo estamos hiriendo físicamente, le estamos enseñando a dudar sobre su derecho de estar o no en el aula. Esta frase yo la rescato no solamente el testimonio de Mariano, de otros niños que también abrieron en ese contexto escolar esta violencia racial, esta incomodidad de ya no querer estar en la escuela, de ya no querer ir por sentirse inferiores. Hablábamos hace rato del concepto de endorracismo. Mariano llegó a ser víctima de su propio endorracismo, de este sentir que merecía esa violencia porque era una persona negra, porque eso significaba inferioridad, porque históricamente las personas negras, afromexicanas o afrodescendientes lo hemos tenido introyectado. Algunos otros compañeros o compañeras del salón de Mariano pues también permitían este tipo de dinámica, porque estas construcciones sociales en torno al endorracismo, así los hacía pensar, así los hacía sentir. Ha sido interesante ver este fenómeno de la violencia que vive Mariano en la escuela, porque hoy 3 años después no lo tenemos combatido y abatido, pero sí hemos tenido herramientas para poder fortalecer la identidad afrodescendiente, para poder hablar hoy de la afromexicanidad. Hoy los libros de texto, Mariano está en 4º grado, hay una página dedicada a la afromexicanidad. Tenemos herramientas como las de la doctora Cristina Masferrer a través de una lotería afromexicana y también otra lotería de héroes afromexicanos que dan pauta a abrir esta conversación en las infancias, a sentarnos, a verlo, no desde una mirada adultocentrista, sino de una mirada entre iguales y saber por qué piensan así, cómo podemos desaprender estas ideas del racismo. Si históricamente las hemos aprendido, las vamos a poder desaprender. Ahora bien, este cuerpo negro infantil y adolescente también se enfrenta a algo que se llama hipersexualización. Y esta hipersexualización del cuerpo negro tiene que ver con esas ideas que se atribuyen a esa carga sexual excesiva a una persona sin considerar la edad
ni el contexto. Ejemplos que hemos encontrado al caminar con estas infancias y adolescencias desde el trabajo comunitario que yo hago tiene que ver con comentarios sobre la forma de bailar o el cuerpo, ¿no? Cómo los adultos tratan a estas infancias, a estas adolescencias, como si fueran mayores, físicamente son altos. Las mujeres empiezan a desarrollar sus caracteres sexuales de manera pronta, de manera temprana. Y también cómo esos silencios ante esos comentarios en la escuela o estas miradas, pues van propiciando ese racismo. Algunas frases que pudimos documentar en este acompañamiento con las infancias y las adolescencias, es que había niñas que les decían, tienes cuerpo de mujer. O había niños, adolescentes, a los que les decían, bailas muy sexy, porque eres negro, porque tienes la cultura, porque ustedes son buenos para bailar. A las niñas, pues, era verlas desde una mirada adultocentrista, desde una mirada violenta para decirles, pues son más provocativas, parecen más grandes. ¿Cómo considero que educar desde una sexualidad que ve al cuerpo negro desde el respeto y la dignidad, puede darle la vuelta a estas construcciones sociales sobre la hipersexualización y a desmontar estos mitos? Porque esta hipersexualización también es una forma de violencia racista que también tiene que ver con estas violencias estructurales que hacen tanto daño a nuestra comunidad. Yo creo que una educación sexual integral se debe enseñar a ver a estos cuerpos negros como algo bello, diverso, digno, no solamente como objeto, porque como comentaba al principio de la charla, cuando pensamos en cuestiones bonitas, pensamos desde este pensamiento eurocentrado, hegemónico, que solamente lo bonito es lo más, lo mejor, lo digno, lo blanco, ¿no? No llegamos a tener esta mirada crítica de ver desde una mirada decolonial, como también la negritud puede estar en esos aspectos. Aquí comparto una foto mía de mi infancia, que hoy sé que en ese kinder donde estudié, pues las profesoras, los profesores, los propios padres de familia hacían blackface. Soy yo vestida de hawaiana, pero a mí por mi tono de piel no me pintaron, pero un compañero que era un poco más blanco que yo, pues sí lo pintaron, ¿no? Afortunadamente hemos ido dentro de estos contextos educativos eliminando y desmontando estas prácticas racistas, estas formas de exotizar a nuestra comunidad. Ahora bien, quisiera ir cerrando un poco esta plática con una reflexión, como una educación integral en sexualidad con enfoque antirracista puede cambiar desde estas aulas, desde nuestras palabras y desde nuestras propias miradas al racismo. ¿Cómo lo podemos ir haciendo cada vez más chiquito? Creo que nombrar la negritud con respeto y naturalidad puede ser una forma de hacerlo. Usar materiales y ejemplos diversos de tonos de piel y culturas, promover conversaciones sobre racismo y cuerpos desde edades tempranas, escuchar las experiencias de las infancias afrodescendientes sin juzgar, sin minimizar. Y la inclusión no se decreta. Esa inclusión se construye con cada mirada, con cada palabra, con cada espacio que abrimos, para que todas las infancias, adolescencias se sientan amadas y se sientan reconocidas. Por aquí dejo un poco las referencias, por si alguien quiere consultar más a fondo sobre estos temas, por ahí las podemos revisar. Muchas gracias. Pues les invito a que escriban comentarios, que escriban algunas preguntas que tengan para nuestra especialista. A mí me parece que, bueno, acá llega una, Cara Hernández dice, es una tristeza que en estos tiempos todavía haya gente racista. Yo
en lo personal trato con gente haitiana. Ahora estamos mirando una gran cantidad de, de personas que están migrando a nuestro país y sí, por supuesto, vemos con mayor frecuencia en espacios donde no teníamos como esto que decías que le pasó a tu hijo, llegar a un lugar donde no es común ver personas negras, cómo actúa la gente, ¿no? Entonces decía que trata con personas haitianas y de verdad tienen un respeto y son tan hermosos y tienen tantos valores que nosotros creemos que el color no te hace mejor o peor persona, es la educación desde el hogar y pensar en lo que ellos como afroamericanos pasan y sufren y de verdad no es fácil. Es tiempo de ser empáticos con esta cuestión del racismo y pensar en que debemos ser personas con educación y respetar la cultura y el color de cada persona. ¿Qué opinas de lo que nos dice Karen Hernández? Pues mira, me encanta que haya traído Karen a la conversación este tema, porque efectivamente en México estamos ante un fenómeno que algunos eh, academicistas le han llamado las nuevas neo-afromexicanidades, ¿no? Si bien es cierto, al final de cuentas las personas afrodescendientes, como me gusta llamarles más que afromexicanas, pues venimos de esta situación de migración histórica desde hace más de 500 años, ¿no? Porque el origen está en la madre África y de ahí nos dispersamos de manera voluntaria o involuntaria en varios continentes. En México, este fenómeno de la migración de las hermanas, hermanos haitianos, colombianos, venezolanos, incluso africanos, que tienen que pasar desde Latinoamérica, atravesar México y llegar a la frontera con Estados Unidos para pedir este asilo. Algunos en esta transición han decidido quedarse en nuestro país. Tenemos evidencia en cuestión de educación básica, que es primaria, secundaria, poblaciones haitianas en Chiapas, que ya están recibiéndose en la secundaria, en la preparatoria, en la Ciudad de México, incluso en Morelos, ¿no? Son migraciones que llegan en una situación de precariedad, ¿no? Pero deciden hacer vida económica, política y social, se quedan en una residencia temporal, después hacen su proceso de nacionalidad. ¿Y cómo vamos desde este concepto de afromexicanidad a enfrentarnos a esos retos, ¿no? Cuando las personas afromexicanas o afrodescendientes salimos de África, por ejemplo, yo tengo claro mi origen africano viene de esta parte de África Occidental, no solamente de un país, son de varios, entonces quisiéramos hacer a lo mejor la reconexión con África, pues estaría complicado, pero pudiéramos hacerlo así. Entonces nosotros hemos perdido algunas cuestiones que tienen que ver con cultura, con comida, con lenguaje, con estas situaciones, pero la comunidad haitiana la tiene muy presente, ¿no? Hablan criol, hablan francés, algunos hablan portugués, algunos hablan inglés. ¿Y qué va a pasar con la legislación mexicana cuando estas comunidades haitianas empiecen a identificarse dentro del territorio afromexicano y pidan que la educación tenga que ser bilingüe, y no solamente bilingüe en la cuestión indigenista de México, sino en esta cuestión bilingüe internacional? Tenemos que estar preparados y no solamente hablar en estos procesos históricos contemporáneos de las migraciones africanas, sino también de estas migraciones contemporáneas. No podemos las instituciones, la sociedad, no hacer frente, no ver estas realidades que nos están atravesando, porque al final de cuentas, pues el racismo sigue muy introyectado, esta violencia racial, estas comunidades de mujeres negras migrantes han sido violentadas sexualmente, hipersexualizadas, exotizadas, folclorizadas, y tenemos que buscar la manera de caminar las instituciones con la comunidad para poder crear esa política pública
nueva que pueda también responder a las necesidades de esta situación. Muchas gracias. María Gargonza nos dice qué bonitas y dolorosas historias, sobre todo para los niños. Cuando no tienes las herramientas y te enfrentas al acoso, a, a la discriminación, a, a pasarla mal en la escuela, debe ser muy difícil, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, o sea, totalmente, porque también, Clau, el sistema educativo pues está abandonado en estos temas, ¿no? En este tipo de capacitaciones. Entiendo que en la educación básica de pronto hay consejos técnicos, pero no se le están apostando a estos temas de inclusión. Los profesores, las profesoras no tienen que ser expertos, pero sí deben de tener alguna herramienta, ¿no? Que a lo mejor en las ciudades, en los lugares más cercanos al centro del país, pues pueden utilizarse, pero entre más lejos estás del centro, pues mucho más complicado es poder hablar de estos fenómenos, o existe más el desconocimiento, como te decía en el caso de mi hijo, no lo hacen desde el dolo, sino desde el desconocimiento, y ahí es donde entramos las colectivas, donde entramos las activistas, a hacer esta presión institucional, ¿no? A colaborar con nuestras escuelas, porque mi hijo, pues es un hijo del sistema público y así siempre lo quiero llevar, ¿no? Siempre quiero que esté en ese espacio público de la educación, que vea esta realidad, que vea cómo se construye la educación y que vaya también a su corta edad pudiendo hacer pues estos ecos, ¿no? De pronto Mariano, mi hijo a su corta edad, pone en jaque a la escuela, a la maestra, es muy fuerte que tú veas un niño que diga, yo soy un niño negro cimarrón, porque deconstruye todas estas construcciones sociales, valga la redundancia, sobre lo que significa ser negro, ¿no? Nosotras, por ejemplo, como colectiva, estamos apostando a rescatar el concepto de negritud, pero desde un sentido positivo. Así como digo blanco, así como digo europeo, ¿por qué no me puedo llamar una persona negra? ¿Por qué no puedo demostrar que las personas negras estamos en diferentes espacios, ¿no? Que tenemos cultura, tradición, academia, y irle dando la vuelta. Yo sé que nos costó 500 años la libertad, pues nos va a costar a lo mejor otros 500 años poder tener este piso parejo, estas cuestiones de igualdad, pero ahí estamos. Sí, justo desde Educaréis hemos construido como la idea de la inclusión interseccional y que lamentablemente cuando se hablaba de escuelas inclusivas en otros momentos, se pensaba solo en chicos que vivían con discapacidad, ya fuera intelectual o de movilidad o sordera, ceguera, cosas de ese tipo, pero no miraban todas las interseccionalidades que van poniendo en situaciones de vulnerabilidad a niñas, niños. Entonces, bueno, creo que el racismo es algo súper fuerte y que tenemos que pensar cómo hacer para trabajar esto. Diego Sánchez nos pregunta, ¿qué hago si veo racismo en mi grupo? Ok, pues mira, es una situación complicada primero porque tratándose de infancias, de adolescencias, de menores de edad, nuestra ley dice que no son situaciones que tengan que ver con la comisión de un delito. Yo creo que lo que puedes hacer o lo que a mí me ha servido es tener estas herramientas para desmontar el racismo. Yo te haré llegar, Clau, los links de estos videos de la doctora Cristina Masferrer, quien ha trabajado con infancias desde el INA y ha construido estas herramientas como la Lotería Afromexicana y como un video que se proyecta a las infancias que se llama Un Plan de Mil Colores, que cuestiona esta parte, por ejemplo, en la escuela, cuando dices, pásame el color carne, ¿no? Y el color carne, pues es un color, digamos, inexistente, porque hay multiplicidad
de colores, no hay un Pantone para decir este es el color carne. Entonces desde ahí ella crea un personaje que es malo, que se llama racismo, y cómo empieza a cuestionar desde las infancias, ¿no? Desde cómo lo hacemos así, o qué está viendo la infancia, o qué está viendo la adolescencia para negar esa situación de la negritud o de la afrodescendencia, desde dónde está pensando. Yo sé que es difícil porque la educación viene desde casa, ¿no? Estas construcciones sociales vienen desde ahí, pero creo que es eso, poder darle la vuelta y cuestionar desde un sentido crítico estos procesos educativos. Por ejemplo, mi hijo hoy, cuando le dejan un trabajo que tiene que ver con Cristóbal Colón y viene en esta fecha, pues mi hijo ya dice, Cristóbal Colón era un genocida, ¿no? Vino con estas prácticas violentas de racismo, de discriminación, poder enseñar esa otra parte de la historia, no quedarnos solamente con esas 2 páginas que tienen que ver con afromexicanidad, sino echarnos un clavado a la historia. Cuando van los trajes típicos, pues le digo a mi hijo, vete en tema africano, y me dice, no mamá, tengo que ir de mexicano con sombrero y con el bigote y con la camisa y tal. Y ahora este año me sorprendió mucho porque me dijo, mamá, pero es que eso no es ser mexicano. Yo puedo ser mexicano en este cuerpo, en esta piel, o sea, desde dónde también como educadores vamos cuestionando, vamos llevando estos temas al salón, vamos generando estas incomodidades que de pronto es como los temas sexuales, cuando los hablas en el aula son incómodos, pero son necesarios. Entonces creo que cuando hay racismo hay que hablarlo, hay que denunciarlo, no necesariamente en una institución penal, sino denunciarlo socialmente en el salón y empezar a hablar de esta igualdad, a desmitificar estas situaciones que tienen que ver con la construcción del color de piel y de la minimización de esta por esta situación. Sí, justo como en nuestra sociedad hablamos en binarismos y en jerarquías, pues claro que le damos un valor superior a ciertas cosas, pero que es equivocado, que el hombre no vale más que la mujer, que lo blanco no vale más que las otras razas y las otras pieles, que lo delgado no vale más que otras formas de cuerpos. Entonces, empezar a hablar de todas esas características que nos hacen únicas, únicos y lo valioso que podemos ser todas las personas, yo creo que va a ser súper bonito. Ya hay en estos nuevos libros, en estas nueva escuela mexicana, ya hay como inclusión en muchos otros temas, ¿no? Pero sí creo que tenemos que estar conscientes. Dice Mari González Alférez, ¿qué políticas públicas antirracistas se pueden exigir? Ok, dentro del movimiento afromexicano y de este colectivo Afroeduca que tuvo que ver con estas inclusiones de la presencia afromexicana en en la nueva escuela mexicana, en estos libros de texto, pues precisamente un avance, aunque muy pequeñito, pero muy valioso, es que se hable hoy de la presencia afromexicana, ¿no? En esta cuestión histórica. Claro que nos falta mucho, necesitamos construir una educación antirracista, ¿no? Desde la primera infancia ir hablando de esa inclusión, de esta otredad, de esta empatía con la otra forma de ser, con la otra forma de comportarse, con la otra forma de hablar. Cito mucho a mi hijo Mariano porque Mariano ha sido mi estudio de caso, mi compañero, mi motivación y donde veo reflejado pues todas estas situaciones. Como contaba hace rato que presentaba las láminas, cuando Mariano abre su violencia, hay otro niño que levanta la mano y dice, sí, a mí también me decían desde primer año, ¿no? Que yo era pobre y que seguramente yo comía de la basura porque mi mamá era negra, porque las personas negras no pueden aspirar a otras posiciones que no tengan que ver con la precarización. Entonces, creo que sí necesitamos mayor
posibilidad de poder hablar de la afromexicanidad en la escuela, de que se reconozca culturalmente. Hoy tenemos esta reforma constitucional de 2019, luego 2024, para reconocernos como sujetos de derechos. Tenemos en agosto un Día Nacional de las Personas Afromexicanas, y así como se hacen festivales en torno a la conquista, a la revolución, al natalicio de Benito Juárez, la primavera, pues también tendríamos que hablar de esta otra parte, de esta otra etnicidad que tiene que ver con la afromexicanidad, y empezar, ¿no? Como con, desde dónde a nosotras, o desde mi experiencia comunitaria, cómo me ha servido el poder hablar de la afromexicanidad a través de la cultura. Por ejemplo, nosotras, con algunas compañeras activistas, hemos dado talleres de barro para hablar de cultura y hablar de afromexicanidad. Hemos, con una compañera colombiana, psicóloga también, que está formada desde esta perspectiva afrocentrada. Yo sé que es difícil que pidamos que todos los profesores, profesoras tengan una perspectiva indígena o afrocentrada. No van a ser especialistas, pero pueden tener como estas nociones, ¿no? Ella hacía esta dinámica, este taller del mapa de los sueños, de cómo las infancias se veían representadas en el futuro, pero desde ese ser, sentir, ser yo, ¿no? A lo mejor me regreso otra vez a mí para situarme en este ejemplo. Cuando yo era niña, en los 90, que veía a mi abuelita la telenovela y salía Lucero con su pelo largo y lacio, pues yo en la noche me soltaba el pelo y me lo peinaba, pensando que así el pelo me iba a quedar lacio, iba a amanecer con lucero, cosa que jamás iba a suceder, porque mi tipo de cabello, ni con queratina, pues queda de esa manera. Pero creo que sí tiene que ver con estas otras formas de ser, de respetar. Hay escuelas, por ejemplo, que a los niños los quieren muy peinados, sin que se les vea los rizos, sin que se les vea el rizo acá que se sale debajo del chongo de la trenza, y ir pensando como en esas otras formas de ser. Y la educación tiene que ser transversal, tiene que ser integral, tiene que ser antirracista. Tenemos que empezar a deconstruir, ¿no? Estas formas de decir, como esa palabra o esa frase de cásate con un blanco para mejorar la raza, ¿no? Primero, el concepto raza pues no existe. Los seres humanos somos una sola especie, no somos raza, no somos la tercera raíz, somos parte de un todo. Entonces, conocer, ¿no? Buscar espacios como este que tú tienes, Clau, donde estamos las activistas, los actores, actoras afromexicanas, pues tratando de construir, de llevar, de producir, de consumir, por ejemplo, desde la literatura. Hay literatura afromexicana, afrolatinoamericana, afrocaribeña, afroamericana, que tiene que ver desde este concepto, desde este contexto de las personas ser negras, cómo podemos ir incluyendo todo eso en estas formas de educación, en estos sistemas, en estas cargas de materia, para ir viendo, insisto, a la otredad. Muchas gracias. Laila Martínez te pregunta, ¿qué hacer si mis amigos son racistas? Uy, qué pregunta tan fuerte, porque a mí me costó mucho no encontrar el hilo negro a la respuesta, ni la respuesta, pero una forma de educar, enseñar, de construir. ¿Se vuelve uno incómoda? Claro que sí. Te vuelves una persona, como dicen en mi pueblo, que parece que andan con la espada desenvainada siempre y luchando, porque todo se vuelve incómodo cuando uno empieza a criticar. Creo que esto tiene que ver, insisto, con la desmitificación de esas frases, ¿no? De poder darle la vuelta a esos comentarios violentos y racistas que, insisto, a veces los hacemos desde el desconocimiento o desde esta normalización de, ay, entre, ¿no? O está negrita, pero está bonita. ¿No? ¿Por qué necesariamente la belleza tiene que ver con el color de piel? ¿Por qué tenemos que pensarlo desde ahí? Entonces creo que tiene que ver con la educación, con sensibilizar a las personas, con autoevaluarme, ¿no? Hasta dónde está el racismo. Por ahí estaba viendo en Facebook que decía alguien, ¿y por qué una persona negra es racista con otra negra?
eso tiene que ver con este concepto del endorracismo, ¿no? Yo lo tengo tan introyectado de que yo me lo merezco porque soy así, porque nací así. Entonces, es una forma de reflexión también de ese endorracismo, de ese racismo introyectado, poderlo reflejar de esa manera, porque ese desconocimiento, hace poco estábamos en la UAM en una charla y había una chica que decía, bueno, yo soy medio morenita, ¿no? Como que me quedo en la línea de, estaba hablando ya de una cuestión de estereotipos, de belleza y decía, pues no soy fea porque no soy negra, pero tampoco soy bonita porque soy blanca, o sea, estoy como en esa línea de que quepo aquí y de que quepo allá, o sea, desde donde nosotras también vamos deconstruyendo esta forma de sentirnos, pensar, insisto, y de quitarnos de esa venda hegemónica eurocentrada y voltear a ver lo otro. Dentro de nuestra comunidad tenemos actrices, tenemos escultoras, tenemos profesoras, tenemos mujeres doctoras negras que son parte del ESNI, que tienen que ver con la ciencia, entonces verlo de esta manera integral, creo yo. Sí, sí, yo pensaría que justo lo que tenemos que hacer es hablar como hablamos cuando ahora se hacen chistes misóginos y decimos eso no es gracioso, o cuando se está agrediendo a alguien y decimos eso no está bien. Pues lo mismo, ¿no? Para todas las personas pedir respeto, pedir que la gente no reproduzca esas cosas tan negativas, ¿no? Porque duelen y lastiman. Eh, ¿Para ti está bien decirle a una persona negra? Mira, es justo otra discusión que tenemos. Yo, desde mi concepción, desde mi contexto y de esta resignificación, yo a mí me nombro negra, ¿no? Y también cuenta mucho la connotación en la que tú dices. Yo, por ejemplo, me refiero a mis compañeras negras afromorelenses, las mujeres negras de mi historia. El término legal correcto, políticamente correcto en México es decirle afromexicanos a los nacionales y a los extranjeros afrodescendientes. Pero yo creo que así como decir güero, blanco, si quitáramos toda esa parte negativa o esa parte que tiene que ver con este proceso histórico de invisibilización, de discriminación, de violencia, poderle decir a una persona negra no tendría que ser peyorativo, ¿no? Tendría que ser en una cuestión de restitución de esa historia, de restitución de esa invisibilización y discriminación histórica que ha pasado la comunidad negra. ¿Tú crees que existe el racismo inverso? Bueno, justo, mira, qué bueno que lo traes a colación, ¿no? El racismo a la inversa no existe, porque el racismo tiene que ver con una situación de poder, de desigualdad, que tiene también que ver con este proceso histórico, violento y esta violencia estructural. Lo que sí existe es la violencia, ¿no? Ayer estábamos en una charla y cuando yo compartí el testimonio de mi hijo Mariano, porque como tú decías, cuando hablamos esto, cuando incomodamos, cuando generamos reflexiones, yo a donde voy y me paro, siempre hablo de esta situación, no por mi hijo, sino por las infancias. Mi hijo Mariano dice, yo soy voz de las infancias negras y me encanta que lo diga con todo ese poder, porque si yo hubiera tenido una voz como la de Mariano, me hubiera ahorrado mucho tiempo de terapia, ¿no? Y del psiquiatra y todo eso. ¿Y a qué voy? En esta conferencia ayer una maestra, mamá, decía, a mi hija le hacen bullying porque es güera y porque tiene los ojos verdes. Y cuando va a un pueblo hasta la tratan así mal porque la ven raro. Eso no tiene que ver con racismo, tiene que ver con una cuestión de violencia, con una cuestión de acoso, ¿no? Tendríamos que diferenciar pues estos conceptos. Yo sé que es difícil en una primera entrada verlos y deconstruirlos y saber como la violencia, ¿no? ¿Qué tipos de violencias hay? Así es el racismo. El racismo a la inversa no existe. Sí existe la violencia, sí existe el acoso, pero a una persona blanca no se le es racista.
se le es violento, se le es a lo mejor discriminatorio por alguna cuestión que tenga que ver con su etnicidad, con alguna situación, pero racismo, no. Gracias. Sí, yo también opino lo mismo. Es un tanto como eh, pensar que cualquiera de las situaciones que nos colocan en vulnerabilidad histórica y contundente no se puede reflejar a la inversa, ¿no? Eso no tiene equiparación. Alex dice, se llama respeto a cada ser humano, es aceptación y hermandad y mucho más. Mira, Sí. nos ven muchas estudiantes, muchos profes, algunas familias, y yo creo que es importante. Eliseo Barrios nos dice que, bueno, esto existe por la falta de educación Ujú. y estamos de acuerdo. Sí, la diferencia va a ser educar en el respeto, en la inclusión, ¿no? Eh, Andrade Mel dice, me parece un tema muy bueno, pues debemos comenzar a erradicar la discriminación. Muchas veces no sabemos lo que el otro de al lado está pensando, solo nos enfocamos en nosotros y tampoco notamos el daño que hacemos al discriminar a alguien. Sí, sí, Pues totalmente. Quisiera retomar antes de que terminemos justo un comentario que alguien hizo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo nos representan los medios de comunicación? Porque también están puestos, insisto, desde esta mirada hegemónica, eurocentrada, lo que contaba yo en mi infancia con Lucero, ¿no? Obviamente yo nunca iba a ser Lucero, ni nunca me voy a parecer. En mi cambio, ¿qué es lo que consumo y cómo lo consumo, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas cosas que desde esta mirada del activismo, desde esta situación de ser una persona que no discrimina, que soy una persona con una mirada mucho más integral, pues hay cosas que ya no me resultan chistoso, ¿no? En redes sociales podemos ver esta exotización, esta folclorización de los cuerpos negros, esta ridiculización, ¿no? Pero cuenta también mucho nosotros cómo lo vemos, desde dónde lo vemos. Hay una chica muy famosa en redes sociales, en Facebook, que es Juana la Costeña, que es de la costa de Guerrero y que ha ido tomando mucha fuerza, ¿no? Pero Juana es, por ejemplo, una persona que tiene un problema de salud, tanto física como emocional. Y pues ha sido aprovechado esa necesidad de Juana para irla poniendo en redes sociales y irnos aprovechando. Pero cuántas personas de nosotros no vemos los videos de Juana y nos reímos o nos detenemos y no reflexionamos sobre eso, ¿no? Sobre cómo se nos representa. Alguien decía en el chat, por ejemplo, en la telenovela, ¿quiénes son las personas que hacen roles de personas precarizadas, ¿no? Tengo una amiga que es actriz afrocolombo mexicana y me decía, híjole, yo cuando voy a Televisa, los roles que me dan pues, son de prostitutas, son de mujeres, ¿no? Muy en esta cuestión de la exotización. ¿Por qué? Porque no nos vemos reflejadas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con romper estos paradigmas? Pues que nos vean, ¿no? Que vean, por ejemplo, por ahí anda viéndonos mi hermana María Gargonza, que es matemática educativa, ¿no? Que está en esos roles, que no es solamente una mujer negra que cocina bonito, baila rico y corre muy rápido, sino se dedica a la ciencia. Ir también mostrando esas otras caras de la negritud y no en una cuestión aspiracional, sino en una cuestión de poder, ¿no? De fe, de decir, mira, las compañeras están llegando, nosotras somos la primera generación de nuestra historia familiar que va a la universidad, que tienen un posgrado, que tienen un doctorado, entonces es ir como viendo esas posibilidades, ¿no? Mostrando esas otras formas de ser, que no solamente nos quedamos en ese folclore, sino que podemos ir dando esas vueltas. Y creo que la educación, así como en algún momento nos ayudó al feminismo, hoy también nos va a ayudar a una educación más
intercultural, antirracista, y bueno, estos espacios siempre están llenos de estas situaciones, ¿no? De comentarios a favor, de comentarios negativos, pero como alguien decía por ahí, también tiene que ver mucho con la forma de educar, no solo desde la escuela, desde la casa, sí de aceptarnos, sí de querernos, pero también de vernos representados, porque yo, por ejemplo, me siento hoy una mujer poderosa y deliciosamente negra, pero me costó mucho trabajo hacer esa transición. Y cuando lo vemos en infancias, adolescencias, juventudes, están en momentos emocionales de la vida complicados donde no pueden introyectar estas ideas de belleza. Entonces, mirando o mostrando otras formas de ser, de estar, creo que le podemos ir dando la vuelta a deconstruir este racismo. Muchas gracias. Pues mira, igual por tiempo creo que vamos a pasar a la parte de los anuncios. Cada charla hacemos anuncios y antes de terminar, bueno, volvemos contigo para eh, agradecerte muchísimo. Hay de verdad muchísimos comentarios, unos súper bonitos y bueno, ya tendrás oportunidad de leerlos y si quieres de contestarlos, si hay preguntas. Bueno, pues María Aurora, todo tuyo, el anuncio. Muchas gracias, Clau. Pues muchísimas gracias, Ana. Fantástica la presentación. Somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad para docentes y nos puedes encontrar en todos estos canales. Tenemos nuestro canal de Telegram, estamos en Facebook, en donde todos los miércoles de 7 a 8 de la noche presentamos webinars tan buenos como los de esta noche. Estamos en Instagram, nuestro canal de YouTube, ahí puedes encontrar todos nuestros webinars. También tenemos grupos de WhatsApp en donde puedes recibir invitaciones. También tenemos un correo electrónico, TikTok y Google Site. Adelante, Clau. Gracias, María Aurora. Y la próxima semana vamos a tener experiencias en mi historia de vida, cultura, identidad sexogenérica, ser docente y práctica educativa con el doctor Josué Emanuel Carrasco Escobedo. Justo creo que muchos sectores, muchos grupos de personas están mostrando con su participación, su activismo, que el destino al que antes nos relegaba la sociedad se ha acabado. Tenemos que esforzarnos mucho, pero podemos alcanzar espacios de desarrollo el que queramos en las cosas que estemos deseando. Pero bueno, no todos tenemos ciertos privilegios, también hay que hablarlo, ¿no? A veces las familias impulsan, las familias proyectan y ayudan, pero creo que visibilizar personas con condiciones que antiguamente los prejuicios las excluía de las escuelas, las expulsaba. Hoy día ya podemos defendernos y continuar hasta donde queramos alcanzar nuestro desarrollo. Pues, Ana, mil gracias. Algo que quieras cerrar esta charla tuya tan excelente. Bueno, pues muchas gracias a ti, a las personas que hacen posible este espacio, a las personas que nos ven, que comentan, el poder reflexionar y recordarles que México también es negro, México también es afrodescendiente. Cuando se coman unos taquitos de tripa, una pancita, una víscera, una agüita de Jamaica, una agüita de tamarindo, un chocolate, piensen también en esa otra forma de ser mexicano, en esas otredades que estamos ahí, que pasamos invisibilizadas, pero que hacemos parte de este Estado-Nación, que construimos social, políticamente, históricamente, y que aquí estamos y no nos vamos a ir y tenemos que tener una visión integral. Y yo estoy a la orden, por ahí dejo mis datos por si alguien quiere más información, si alguien quiere tallerear, si alguien quiere que podamos llevar esto de manera virtual a sus aulas, a sus comunidades. Quedo a la orden y agradecida infinitamente contigo, Claudia.
Muchas gracias. Yo colocaré en nuestra página tus datos y también si me das las ligas de los videos y los materiales de la doctora, con todo gusto lo compartimos en nuestra página. Pues buenas noches a todas, a todos. Un beso grande. Vamos a cerrar la transmisión.